Planeta Reddit, la historia de hoy es... Adopté a la hija secreta de mi hermano, 15 años después quiso arrebatármela. Pero la abuela nos protegió desde el más allá. Mi hermano mayor Ricky, de 44 años, perdió recientemente a su esposa debido a un cáncer de estómago que le diagnosticaron hace 3 años. Su fallecimiento ocurrió hace aproximadamente 2 semanas. La situación es especialmente dolorosa porque apenas 4 meses antes, también perdimos a nuestra abuela, quien nos había criado después de que nuestros padres fallecieran en un accidente automovilístico cuando éramos niños. En ese mismo accidente, ella también perdió a su esposo. Se podría decir que nuestras vidas siempre han estado marcadas por la tragedia, y Ricky nunca ha hecho mucho por mejorar las cosas. La historia se remonta a hace 15 años, cuando Ricky apareció en mi puerta con una bebé, pidiéndome que la cuidara y criara. Parecía una escena sacada de una película, y naturalmente mi primera respuesta fue no. A diferencia de las películas, en la vida real la gente juzga hasta el más mínimo detalle. En ese momento, yo era una mujer soltera en mis 20s, apenas comenzando mi carrera en finanzas. No solo carecía de los recursos económicos para criar a una niña, sino que tampoco me sentía emocionalmente preparada para semejante responsabilidad. Sin embargo, Ricky logró convencerme de cuidarla al menos por un par de meses. Me explicó la situación. Había tenido un encuentro con una antigua amiga de la preparatoria durante una reunión de exalumnos, lo que resultó en el nacimiento de esta bebé. Con gran esfuerzo, había mantenido todo en secreto de su esposa. Ahora que la bebé estaba aquí, ni él ni la madre biológica querían hacerse cargo. No podían quedarse con ella porque Ricky vivía con su esposa, y la presencia repentina de una bebé generaría demasiadas preguntas. En cuanto a la madre, vivía cerca de su familia y no quería que se enteraran de la Fer ni de la bebé. Así fue como Ricky recurrió a mí, suplicándome que cuidara de la pequeña por unos meses hasta que pudieran encontrar una pareja dispuesta a adoptarla. Acepté con reservas. Obviamente no me sentía cómoda con la idea de criar a una bebé, y tampoco me agradaba guardar un secreto tan significativo como la infidelidad de mi hermano y la existencia de su hija. Pero mantuve el secreto porque en ese entonces, Ricky y yo éramos muy cercanos. En retrospectiva, por supuesto que me arrepiento y reconozco que mi cuñada merecía algo mejor. Debí haber sido honesta con ella en lugar de encubrir a mi hermano, pero todos cometemos errores, y ese fue sin duda mi mayor error. Durante 15 años, lo encubrí ingenuamente mientras criaba a mi sobrina como si fuera mi propia hija. Y como agradecimiento, decidió venir tras de mí tan pronto como falleció su esposa, amenazándome con una demanda legal alegando que yo no era apta para seguir cuidando de su hija y que debía entregarle la custodia. Un par de días después del funeral, Ricky se presentó en mi casa y comenzó a hacer preguntas sobre Mía, mi sobrina. Pensé que estábamos teniendo una conversación casual hasta que de repente declaró que, ahora que su esposa había fallecido, creía que era momento de que Mía regresara con él para poder pasar tiempo con su padre y realmente llegar a conocerlo. Me quedé atónita cuando lo dijo porque aunque Mía es técnicamente mi sobrina, la he criado durante 15 años como mi hija, desarrollando naturalmente un vínculo muy profundo, y no estaba preparada para dejarla ir. Le dije que podría quedarse con él algunos días, pero después tendría que volver a casa. En ese momento, comenzó a discutir conmigo, insistiendo en que como padre biológico, él debería decidir dónde debería vivir ella. Según él, durante 15 años me había permitido que se quedara conmigo por razones personales, pero ahora que las circunstancias habían cambiado, quería recuperar a su hija. No estoy exagerando. Esas fueron sus palabras exactas. Tuve que recordarle que él no me había permitido nada. Me había rogado que criara a su hija porque no quería que su esposa descubriera su aventura y la existencia de la bebé. Esto desencadenó una fuerte discusión. Inmediatamente comenzó a amenazarme, diciendo que aún conservaba los correos electrónicos que le había enviado hace 15 años durante los primeros meses que cuidaba a Mía, y que definitivamente los usaría en mi contra. Para contextualizar, durante los primeros meses me resultó extremadamente difícil explicar a la gente por qué tenía una bebé viviendo conmigo. Le enviaba constantemente correos electrónicos preguntándole cuándo se llevaría a la bebé porque temía ser juzgada por todos por ser madre soltera. En esos correos, era muy evidente que yo no estaba preparada para ser madre de nadie, mucho menos de la hija de otra persona. Y ciertamente, si presentaba eso ante un tribunal, no me favorecería. Pero sopesando eso contra el hecho de que la he criado durante los últimos 15 años, sus amenazas carecían de sentido. Le dije que no me asustaba, y entonces él se volvió muy personal, declarando que de todas formas recuperaría la custodia de su hija, porque no iba a permitir que una alcohólica arruinara su vida. Eso fue un golpe increíblemente bajo. Y honestamente, ni siquiera tenía sentido porque yo no soy la alcohólica a la que se refería. De hecho, soy abstemia,
pero mi pareja Nick ha tenido algunos problemas con la bebida en los últimos años. Me pareció realmente cruel que sacara ese tema porque él sabe cuánto amo a Nick y por eso mismo está actualmente en rehabilitación. Hace un par de meses, Nick tuvo un accidente y fue entonces cuando establecí un límite, diciéndole que si no superaba sus problemas con la bebida, no podríamos construir un futuro juntos. He esperado casi 6 años para casarme con él, pero es esta adicción lo que me detiene porque no quiero introducir esa problemática en la vida de Mia. Ella conoce a Nick, pero desconoce sus problemas. Me he asegurado de que mi relación no afecte su vida de ninguna manera. Así que el hecho de que Ricky mencionara ese tema fue realmente mezquino e insensible. Le exigí inmediatamente que abandonara mi casa, y aunque me había estado amenazando con una demanda, realmente no estaba preocupada porque tengo la certeza de que adopté legalmente a Mia cuando apenas tenía 1 año. En ese momento, sus padres habían estado en contacto con una pareja dispuesta a adoptarla, y Ricky incluso me había informado al respecto. Pero después de meses esperando que fuera adoptada, cuando realmente empecé a contemplar mi vida sin ella, no pude soportar la idea. Así que le comuniqué que podía cancelar la adopción con la otra pareja porque estaba lista para cuidarla y quería criarla como mi hija. Ya no me importaba lo que la gente pensara de mí como madre soltera ni me preocupaba el aspecto económico. Ricky me había dejado muy claro que no podría apoyarnos financieramente. Por eso mismo había estado planeando dar a Mia en adopción. Pero le dije que nada de eso importaba. Para entonces, ya estaba demasiado apegada a Mia como para dejarla ir, y así ha sido desde entonces. Nunca le revelé que no era mi hija biológica porque en mi corazón, ella es mucho más que eso. Tampoco me casé ni tuve hijos propios porque para mí, ella era suficiente. Sin embargo, a pesar de todo esto, Ricky pensó que podía intimidarme con la amenaza de una demanda, y que yo simplemente renunciaría a la custodia de Mia por miedo. Obviamente, no iba a ceder, pero mi única preocupación era cómo explicárselo a ella porque hasta ese momento, aunque había conocido a su tío Ricky algunas veces, no sabía que él era realmente su padre. No obstante, recientemente descubrí que era yo quien no tenía idea de que ella ya lo sabía. De hecho, lo ha sabido durante los últimos 3 años porque aparentemente, un par de meses después del diagnóstico de su esposa, Ricky visitó a nuestra abuela y le contó sobre sus planes de intentar obtener la custodia de Mia después de que su esposa falleciera. Su esposa había tenido muchas dificultades con la fertilidad, así que finalmente decidieron no tener hijos propios. Él afirmaba que siempre se había sentido muy vacío sin un hijo y ahora, ante la perspectiva de perder también a su esposa, necesitaba a alguien y genuinamente creía que exigir la devolución de su hija era una propuesta razonable que yo aceptaría. Mi abuela, por supuesto, se opuso firmemente a la idea y expresó su desacuerdo tanto con el plan como con él. Le dijo que estaba loco si pensaba que eso funcionaría a su favor y tuvieron una fuerte discusión. Posteriormente él se disculpó con ella, y le pidió que mantuviera todo en secreto. Aunque ella no me comentó nada sobre esta conversación, sí habló con Mia al respecto, y así fue como finalmente se enteró de que yo no era su madre y Ricky era su padre biológico. Fue muy difícil para ella procesar esta información, junto con el hecho de que Ricky planeaba intentar recuperar su custodia después de perder a su esposa. Mi abuela le aseguró que no se preocupara y le pidió que no me lo contara. Pero para estar preparada, quería que Mia conociera la verdad, para que no se sorprendiera si esto realmente llegaba a suceder. No comprendo por qué no quería que yo lo supiera, y probablemente nunca lo sabré. Pero en cualquier caso, mi abuela le entregó algunos documentos a Mia, y le indicó que si Ricky realmente procedía con sus planes, estos documentos nos ayudarían. Le había prohibido a Mia revisar su contenido y ella obedeció, así que tampoco intentó averiguar qué contenían. De hecho, se había olvidado de ellos hasta hace poco, y me lo contó cuando empecé a hablarle sobre los planes de Ricky. Me dijo que mi abuela ya la había preparado para una situación así. Entonces recuperó esos documentos de debajo de su cama, y los examinamos juntas. Y déjenme decirles, tenemos una posición muy sólida. Ya no necesitamos preocuparnos por ninguna demanda porque todos esos documentos contienen evidencia de sus problemas de ira. En realidad, llamar los documentos sería inexacto. Son principalmente capturas de pantalla de mensajes, correos electrónicos y comunicaciones similares de tantas personas que perdí la cuenta. La mayoría son de su esposa, pero a través de esos papeles también descubrí que ella se había comunicado con varios de sus amigos y compañeros de trabajo. Todos ellos confirmaron que él lidiaba con serios problemas de ira. También mencionaban varios incidentes ocurridos en el trabajo y en eventos sociales, la mayoría desencadenados por asuntos insignificantes. Pero él los había escalado a discusiones completas o incluso enfrentamientos físicos sin razón aparente.
Fue impactante descubrir todo esto porque cada vez que lo veíamos, Ricky parecía completamente normal, e incluso su esposa no daba señales de estar sufriendo por sus problemas de ira o cualquier otra cosa. Pero en los mensajes y correos electrónicos que le había enviado a mi abuela, era evidente que estaba sufriendo, y aunque esos mensajes eran de hace 3 años, pude ver que esto había estado sucediendo durante mucho tiempo. Por eso, finalmente, había decidido acercarse a mi abuela y hablar con alguien al respecto, porque probablemente ya no podía manejarlo sola. Aún así, no entendía exactamente por qué tenía toda esta documentación y evidencia en su contra, porque no podía haber anticipado que algún día él intentaría recuperar a Mia. No podía preguntarle a las únicas personas que lo sabrían, ya que ambas habían fallecido. Así que decidí arriesgarme y contacté al abogado de mi abuela y ejecutor de su testamento. Afortunadamente, él estaba al tanto de toda la situación e incluso tenía una copia de todos los documentos. Al parecer, hace unos 5 años, mi cuñada había estado planeando dejar a Ricky, porque durante años la había tratado terriblemente, y no estamos seguros hasta qué punto llegó ese maltrato. Lo que sí sabemos es que en un momento tuvo suficiente y por eso se había acercado a mi abuela, contándole todo. Como mujer, buscaba su ayuda para divorciarse de su nieto. Los propios padres de mi cuñada se habían negado a ayudarla, diciéndole que tendría que resolver esto por su cuenta. Y como había sido ama de casa, realmente no tenía recursos para contratar un abogado, por lo que recurrió a mi abuela. Mi abuela, siendo quien era, decidió ayudar a mi cuñada porque era evidente que estaba atravesando una situación muy difícil. Así que investigó hablando con varias personas y confirmó que Ricky tenía un problema de ira en ese momento. Se había esforzado mucho para mantener todo esto en secreto de Ricky, pero alguien debe haberlos delatado. Cuando se enteró, comenzó a suplicarles a su esposa y a mi abuela que no siguieran adelante con el proceso, prometiendo que haría lo necesario para solucionar sus problemas, pero que solo pedía que su esposa no lo abandonara. Después de varias semanas de discusión, acordaron que mi cuñada no lo dejaría, pero únicamente si él buscaba ayuda profesional. Supongo que lo hizo porque ella no terminó dejándolo, y el abogado de mi abuela me confirmó que nunca llegaron a presentar la demanda de divorcio. Fue impactante darme cuenta de que desconocía tanto sobre mi propia familia y me sentí algo traicionada, pero su abogado me aseguró que fue por mi propio bien, ya que mi abuela aparentemente creía que yo era demasiado sensible para manejar situaciones así, y no quería preocuparme innecesariamente. No sé si fue la decisión correcta o no, pero ya está hecho. Así que no voy a darle más vueltas al asunto. Con todo este conocimiento, decidí enviarle un correo electrónico a Ricky explicándole todo lo que sabía y le dije que si quería llevarme a la corte, era libre de hacerlo. Pero entonces, yo también me aseguraría de que todos supieran que él era quien tenía problemas de ira. Le aclaré que, a diferencia de sus acusaciones, yo no era la alcohólica, era mi pareja quien estaba en rehabilitación. También le advertí que no solo llevaría esto ante la corte, sino que lo haría público para todos, y me aseguraría de que absolutamente cada persona que conocía se enterara de cómo había abandonado a su propia hija después de una aventura, y que ahora la quería de vuelta simplemente porque se sentía solo. Pocas horas después de enviar ese correo, comenzó a inundarme con disculpas, admitiendo que no tenía idea de que yo poseía toda esta información. Había supuesto que después del incidente con su esposa, que no había llegado a mayores en el pasado, probablemente se habrían deshecho de todas las pruebas. Pero no contaba con que nuestra abuela hubiera conservado todo cuidadosamente, anticipando que podría necesitarlo nuevamente para usarlo en su contra. Empezó a suplicar sobre cómo esto arruinaría su reputación, y se retractó de todo. Dijo que yo podía mantener la custodia de Mia, pero que solo quería estar más involucrado en su vida. Le ofrecí una oportunidad perfecta para demostrarlo, y le expliqué que hasta ahora yo había estado manteniendo a Mia económicamente sin quejarme, porque me había comprometido a ello. Pero en unos años ella iría a la universidad y entonces quería que él asumiera los gastos. Hemos estado discutiendo esto de ida y vuelta durante los últimos días porque insiste en que estoy pidiendo demasiado. Obviamente, la educación universitaria es un gasto considerable y aunque faltan 3 años, todavía se muestra indeciso al respecto. No comprendo su confusión o qué lo detiene, considerando que él mismo sugirió querer involucrarse más en la vida de Mia. Y eso es exactamente lo que le estoy dando la oportunidad de hacer. No tengo intención de ceder, y se lo dejé muy claro. Si no cubre los gastos universitarios de ella, revelaré toda esta situación a todo el mundo. Ya ni siquiera me importa su reputación ni nada parecido. Tampoco me preocupa la reputación familiar porque a estas alturas me siento traicionada por prácticamente todos los que conozco. Mia merece un gran futuro y hasta ahora habíamos estado planeando solicitar un préstamo estudiantil para ella. Es una excelente estudiante pero no estamos seguras si conseguirá una beca.
Planea estudiar fuera del estado por la experiencia completa universitaria. Todo será realmente costoso, y aunque tengo algunos ahorros, ahora que tengo a Ricky acorralado, quiero que él asuma la responsabilidad financiera. Sin embargo, él considera que estoy siendo demasiado dura con él, lo cual resulta irónico porque durante las últimas semanas, él fue quien se mostró completamente despiadado conmigo y ningún intento de razonamiento o diálogo con él había llevado a una solución. Así que ahora estoy respondiendo exactamente de la misma manera que él cuando me tenía acorralada. Aunque era muy consciente de que incluso si esta situación llegara a los tribunales, Mia obviamente expresaría su deseo de quedarse conmigo, y eso tendría peso legal. Además, tengo su custodia legal desde que tenía 1 año, y los antiguos correos electrónicos y la situación con mi novio realmente no son tan relevantes como él pretende. Aún así, estaba genuinamente asustada porque los procesos legales son muy costosos, y realmente no quería llegar a esa instancia. Por eso había estado intentando encontrar una solución amigable para todos. Pero ahora me mantengo firme. Él está muy disgustado al respecto y últimamente se refiere a esto como chantaje, aunque sinceramente no creo que lo sea. Lo veo más como una situación de ojo por ojo, porque él estuvo haciendo exactamente lo mismo conmigo hace unas semanas. O renunciaba a mi custodia de Mia y la dejaba irse con su padre, o él me arrastraría a un proceso legal costoso y desgastante. Lo cual plantea otra ironía: tiene dinero para llevarme a la corte pero no para pagar la universidad de Mia. En fin, soy la mala por decirle a mi hermano que necesita asumir los gastos para que su hija vaya a la universidad, o le contaré a todos sobre sus secretos bien guardados. Actualización 1. Me di cuenta de que omití varios detalles importantes en mi publicación inicial. Los mencionaré aquí ya que muchos están curiosos sobre cómo está Mia ahora. Cuando le conté que no era su madre biológica, y que Ricky, su tío, era en realidad su padre biológico, que me la había entregado después de una aventura para evitar que su esposa se enterara, y que yo había estado encubriendo todo esto durante años, pero que ahora él quería recuperarla, esperaba que se sorprendiera. Sin embargo, no mostró ninguna sorpresa, y fue entonces cuando descubrí que ella ya lo sabía todo gracias a mi abuela. No estoy segura si debería estar agradecida con mi abuela por esto o no, pero honestamente, prefiero no darle más vueltas al asunto. Conservo buenos recuerdos de ella y ahora que no está, no quiero empañarlos. Siempre hizo todo lo posible por protegernos a mi hermano y a mí, criándonos lo mejor que pudo. Así que aunque no apruebe completamente sus decisiones pasadas, tampoco puedo cambiarlas. Mia me explicó que inicialmente quedó completamente impactada, y que le resultó increíblemente difícil no contármelo todo. Pero no quería lastimarme ni crear conflictos, así que decidió mantener silencio hasta hace poco. Me contó que se tomó algunas semanas para procesarlo, y finalmente comprendió que no cambiaba nada porque, en realidad, yo siempre sería su madre, independientemente de los lazos biológicos. De hecho, eso ni siquiera le importaba porque durante toda su vida, yo había sido quien la había cuidado. Yo siempre estuve presente para ella mientras que Ricky había sido simplemente su tío. No tenía ningún tipo de vínculo paternal con él. Para ser honesta, ni siquiera eran cercanos. Recientemente también me confesó que le impactó mucho que él dijera que su vida estaba vacía, y que podría resolverlo intentando quitarle la custodia. Ella misma nunca lo habría permitido y se habría asegurado de que, incluso si el caso llegara a la corte, quedara claro que quería permanecer conmigo, su mamá. Esto me tranquilizó enormemente y, siendo realista, estoy bastante segura de que incluso si esta situación hubiera llegado a los tribunales, Ricky habría perdido. Todo jugaba en su contra desde el principio, y no comprendo por qué estaba dispuesto a gastar dinero en un proceso legal, o quizás solo estaba fanfarroneando. De cualquier manera, incluso si hubiera llegado a la corte, habría desperdiciado una fortuna, así que no entiendo por qué se niega a pagar la universidad de Mia ahora. Definitivamente algo no está bien con él, pero ya no me importa. Solo quiero que empiece a establecer un fondo universitario para Mia si realmente quiere compensarnos. Ya le he dicho que no me contacte a menos que sea para resolver este tema. Le he dado hasta fin de mes para pensarlo y comunicarse conmigo. Después lo bloqueé. Solo lo desbloquearé al final del mes, y si no acepta crear el fondo universitario para Mia, me aseguraré de hacer público todo lo que ha intentado hacer. No voy a seguir encubriéndolo. Definitivamente no lo merece. Actualización 2. Faltan 9 días para que termine el mes y hasta ahora Ricky no había intentado contactarnos directamente, pero hoy se presentó en mi casa. Afortunadamente Mia no estaba, había salido con sus amigos así que no tuvo que soportar su presencia. Cuando llegó, no quería dejarlo entrar, pero comenzó a suplicar en la puerta, y era realmente vergonzoso que esto sucediera donde los vecinos podían ver. Así que lo hice pasar, al menos para evitar el espectáculo público.
Una vez dentro, empezó a explicar que la única razón por la que había querido construir una relación con Mia era porque durante tantos años, solo por su esposa, no había podido decirle a su propia hija que él era su padre, y eso lo había estado atormentando. Por eso había estado alardeando sobre llevarme a la corte. Ni siquiera lo había intentado realmente porque sabía que era muy costoso y que perdería. Solo me había amenazado con toda la situación de los correos electrónicos, y lo de mi novio porque sabía que me asustaría lo suficiente para al menos acceder a sus condiciones. Y entonces podrían avanzar las cosas. Le dije que había sido una idea tremendamente estúpida comenzar con el pie equivocado conmigo. Le recordé que sus acciones ya habían causado suficiente daño, y que no quería escuchar más excusas. Entonces comenzó a explicar que planeaba iniciar su propio negocio, y que no podía simplemente comprometerse con los gastos universitarios de Mia, porque todavía tenía que ver cómo le iba al emprendimiento. Si fracasaba, quedaría en bancarrota tratando de cumplir sus promesas, y necesitaba que yo entendiera eso. Me contó que ya había hablado con sus superiores en el trabajo, y estaban dispuestos a apostar por él y su negocio como inversores, y de repente todo cobró sentido. Por supuesto que no quería que saliera nada negativo sobre él en público. Pero ahora que tenía dinero apostado en él y su negocio, era más crucial que nunca mantener una imagen y reputación impecables. La firma para la que trabajaba y sus superiores eran muy estrictos con este tipo de cosas, y el dinero que estaban invirtiendo en él no era una cantidad insignificante. Prácticamente me suplicaba que entendiera la situación y retirara mis amenazas. La situación se estaba volviendo bastante irritante, así que simplemente le dije que no me importaba lo que hiciera, solo quería que se fuera. Le aclaré que si no podía comprometerse con la educación universitaria de Mia, no tenía sentido mantener ninguna relación con ella. Fue él quien había dicho que solo quería estar más involucrado en su vida. Le había dado la oportunidad de hacerlo y la había rechazado. Después de todo lo ocurrido, no quería darle más oportunidades de lastimarnos. Así que comencé a insistir en que se marchara, pero ni siquiera en eso cooperaba. Empezó a decir que estas situaciones eran complicadas y que solo había cometido un error, pero que no era una mala persona. Le respondí que honestamente no me importaba qué tipo de persona era, que sus acciones habían sido estúpidas e irracionales, y que no lo quería cerca más. En realidad, me alegraba que hubiera decidido no aceptar mis términos porque entonces habríamos tenido que mantener contacto con él y eso habría sido una pesadilla total. Como se negaba a irse por su cuenta, tuve que forzarlo físicamente hacia la puerta, pero afortunadamente se marchó después de ser prácticamente expulsado de mi casa. Ahora solo espero que no intente contactarnos más después de esto. Actualización 3. Han transcurrido 3 meses desde mi última actualización, y hasta ahora Ricky no ha intentado comunicarse con nosotras. Estoy realmente agradecida por eso, porque Mia y yo hemos estado trabajando en fortalecer nuestra relación. Es decir, todo estaba bien entre nosotras, pero luego nos dimos cuenta de que ambas habíamos pasado por experiencias muy difíciles, y necesitábamos asegurarnos de comunicarnos más frecuentemente y con mayor apertura. Para que después de esto no haya más secretos entre nosotras, y hasta ahora todo va muy bien. Incluso le conté todo sobre el episodio con Ricky y ella pareció comprender mi enojo, pero me expresó su alivio de que ya no estemos en contacto con él. Coincidió en que después de lo sucedido, nunca podría aceptar dinero de él ni verlo de la misma manera. Para ser justos, ella había dejado de percibirlo como antes cuando era más joven desde el momento en que se enteró que era realmente su hija de una aventura. Y luego, esa percepción empeoró aún más cuando descubrió sus problemas de ira en los documentos que mi abuela había dejado. De cualquier manera, ya no importa porque hemos cortado comunicación con él, y ahora somos felices por nuestra cuenta.